Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 1 y 2. Después que Moisés y Aarón fueron aceptados por los ancianos de Israel para que fueran sus dirigentes señalados por Dios, los dos hombres consiguieron una audiencia con el rey. El pedido que se hacía a Faraón era que permitiera al pueblo de Israel salir más allá de los límites de Egipto, al desierto, para ofrecer sacrificios a animales a su Dios. Este pedido era razonable, ya que los israelitas no podían ofrecer sus sacrificios a Jehová en presencia de los egipcios, sin provocar un estallido de rencor religioso, porque entre los animales que habían de ser muertos, había algunos que los egipcios consideraban sagrados y no debían ser muertos por ningún motivo. Pero Faraón ignoraba el nombre del Dios de los israelitas, o bien simuló ignorarlo. No importa cuál fuere el caso, se sentía superior a cualquier dios extranjero. ¿Acaso su padre y su abuelo no habían oprimido a los israelitas sin la interferencia de su Dios? ¿Por qué debía molestarse en tomar en cuenta a un Dios que obviamente se había desinteresado de los asuntos de su propio pueblo y aparentemente era incapaz de ayudarlo? El faraón del Éxodo pertenecía a la dinastía 18, quienes expulsaron a los Ixos asiáticos del suelo egipcio. Esta dinastía, la 18ª, fundada por Amosis, era sumamente nacionalista y muy poderosa, tanto en su país como fuera de él. Sus reyes construyeron un imperio que en su momento llegó desde Nubia, en el sur, en el África, hasta el río Éufrates en el Asia. Amosis fue el que, después de expulsar a los Ixos, tomó medidas para reducir a los israelitas semíticos a la servidumbre y para frenar el rápido crecimiento de su población. Posiblemente Moisés nació en el año 1525 a.C. bajo el reinado de Tutmosis I, quien reinó desde 1542 al 1524 a.C. Este era un plebeyo que llegó al trono por haberse casado con la hija de Amosis, una princesa real. Al no tener hijos legítimos propios, dio a su hija Hatshepsut como esposa a su hermanastro, hijo de una mujer plebeya. Este hermanastro tomó el trono con el nombre de Tutmosis II y ocupó el trono después de la muerte de su padre durante 20 años, 1524 al 1504 a.C. Como él también solo tuvo 2 hijas mujeres, cuando él murió, Hatshepsut tomó el poder. Gobernó con éxito hasta que una revuelta en uno de los templos la obligó a aceptar como corregente a un hijo ilegítimo de su fallecido hermanastro y esposo, quien tomó el nombre de Tutmosis III. Alrededor del año 1486 a.C., Hatshepsut desapareció
quizá murió, y su corregente reinó solo por unos 36 años, 1486 al 1450 a.C. Fue un gran guerrero y construyó el imperio más grande de la historia de Egipto. Probablemente fue el rey de quien Moisés huyó en el año 1485, al poco antes de la muerte de su madre adoptiva. 40 años más tarde, después de la muerte del rey Tutmosis III, que buscaba la muerte de Moisés, Dios lo llamó para esa misión. Por ese tiempo, Amenhotep II, cruel y tiránico hijo de Tutmosis III, lo había reemplazado en el trono. Probablemente fue este Amenhotep segundo, perdón, no tercero, segundo, con quien habló Moisés al volver a Egipto para que permitiera irse a Israel. Reinó desde el año 1450 al 1427 a.C. Probablemente pereció en el Mar Rojo ahogado junto con su ejército persiguiendo a los israelitas. Su hijo y sucesor Tutmosis IV dejó para la posteridad un monumento que menciona su elevación inesperada al trono, lo cual pareció deberse a que su hermano mayor, el primogénito, había muerto en la 10ª plaga en la que murieron los primogénitos. Dios había anunciado que la permanencia de los hebreos en Egipto, la tierra ajena donde serían esclavizados y oprimidos, sería de 400 años. Esta profecía fue dada a Abraham en Génesis 15:13. El primer punto que vamos a considerar después de esta introducción es ¿quién es el Señor? Un comienzo difícil. Cuando el faraón declaró ¿quién es el Señor?, no tiene el deseo de conocerlo, sino se trata de un acto de negación y de desafío. Ya el rey había oído hablar de ellos y del interés que estaban despertando entre el pueblo. Encendió su ira y le dijo: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Ya el reino había sufrido una gran pérdida debido a la intervención de estos forasteros. En su servidumbre los israelitas habían perdido bastante del conocimiento de la ley de Dios y del sábado. Este prácticamente había desaparecido de sus vidas por la exigencia de los comisarios de tributos que habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había subrayado la importancia de obedecer a Dios como primera condición para su liberación, por lo cual los instaba a observar el sábado. Fue por ello que el rey, muy airado, razonó que el descontento era el resultado de la ociosidad al guardar el sábado, por lo cual trataría ahora de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severa su servidumbre y aplastar el espíritu de independencia. Ordenó ese mismo día hacer más cruel y opresivo el trabajo, mandando que los israelitas no fueran provistos, como era hasta ese momento, de grandes cantidades de paja que eran necesarias para mezclarlas con el barro con el cual hacían los ladrillos, que de esa manera eran más resistentes.
Esta orden causó gran angustia entre los israelitas en todo el país, porque además de tener que conseguir la paja, debían realizar la misma cantidad de ladrillos, lo cual fue imposible. No podían cumplir con la cantidad de trabajo acostumbrado y por ello los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Fueron a quejarse entonces ante Faraón, quien les dijo: «Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y sacrifiquemos a Jehová». Y los envió de vuelta al trabajo, declarando que de ninguna manera se aligerarían sus cargas. La queja de estos capataces hebreos ante Moisés y Aarón fue dura e injusta. «Nos habéis hecho abominables delante de Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten». Moisés y Aarón, demasiado abrumados como para hablar, se volvieron a Dios, su única fuente de consuelo y dirección, con una pregunta: «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?». Esta pregunta refleja un estado de perplejidad e incertidumbre. No podían entender los caminos de Dios. El segundo punto que vamos a ver es el divino yo. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación. A la pregunta de Moisés, la contestación fue: «Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra». Éxodo 6:1. Dios le estaba diciendo a Moisés: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después», como dice Juan 13:7. Por un lado, los hebreos difícilmente hubieran estado dispuestos a salir de Egipto a menos que se aumentara grandemente la opresión bajo la cual vivían. Es seguro que nunca lo habrían hecho si hubiesen sabido todo lo que les aguardaba. Esto puede explicar por qué Dios no revela todo lo que podría acerca del futuro. «En mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos, sino como el Shaddai», que quiere decir Dios omnipotente. Esta liberación no podía realizarse por medios pacíficos, sino que requeriría una demostración de fuerza de parte de Dios. Dios lo había prometido a Abraham, que juzgaría a la nación a quien ellos servirían. Génesis 15:14. O sea que las plagas que estaban por caer sobre Faraón y su pueblo no eran meramente maravillas o señales, sino también castigos infligidos sobre una nación orgullosa y cruel por un juez divino. Éxodo 6:6 dice que Dios sacaría a Israel de la opresión con brazo extendido y con juicios grandes. Haría además de los israelitas su pueblo peculiar, los llevaría a la tierra prometida y se la daría como posesión. Pero los israelitas, que esperaban una rápida liberación, no escuchaban las bondadosas promesas y seguridades que Moisés estaba comisionado para darles. Rehusaban depositar
por más tiempo su confianza en uno que pensaron que los había engañado. La congoja del espíritu oprimía sus almas y una dura servidumbre cansaba sus cuerpos día tras día. Llegaron a creer que era mejor servir a los egipcios que morir en un desierto. Tercer punto, labios incircuncisos, Éxodo 6, 9 al 13. Los israelitas estaban perdiendo el ánimo y la esperanza. ¿Quién no ha estado en una situación similar, decepcionado y aún más abandonado por Dios? Ante la situación, Moisés recibe una nueva comisión de parte de Dios para que dejara salir a su pueblo, ya no por un viaje de 3 días de camino por el desierto, como fue la propuesta de Moisés a Faraón al principio, pues se retornó al término de ese periodo, estaba implícito en el pedido. ¿Era esto un engaño? De ninguna manera. Dios conocía el corazón de Faraón e instruyó a Moisés para que al principio pidiera únicamente lo que el rey debía concederle. En caso de que éste se rehusara ante un pedido tan razonable, Moisés debía demostrar el poder de Dios mediante milagros y castigos. Sin embargo, en esta nueva comisión ante el faraón no se menciona más que sería tan solo un viaje de 3 días como al principio. Éxodo 3:18 y 5:3. Ahora Moisés debía presentar una declaración bien definida de que los hijos de Israel debían salir permanentemente del país, ya que sin posibilidad de confusiones, los israelitas serían liberados de la esclavitud. Pero las amargas quejas de los israelitas habían desalentado a Moisés. Se sentía profundamente chasqueado, ya que tanto el rey como el pueblo de Israel habían rehusado escucharle. De nuevo sintió su incapacidad y falta de confianza para llevar la pesada carga del liderazgo. Soy torpe de labios, dijo. Esta típica frase hebrea dice literalmente incircunciso de labios. Es como decir tardo para hablar. Pero Dios no admitió esta negativa y Moisés fue enviado a los israelitas y al faraón, no con un pedido o con una propuesta, sino con una orden imperativa. Le dijo: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí Dios le recordó que Faraón tenía un poder que era solo humano y que Moisés era superior porque tenía poder divino. Iba a ser para Faraón como un dios, con autoridad y poder para ordenar obediencia. Y Aarón debía ser su profeta, interpretar sus órdenes para Faraón y para los israelitas. Yo multiplicaré mis señales, dijo Dios. Iban a multiplicarse tanto las señales y maravillas que aún Moisés quedaría asombrado. Pondré mi mano sobre Egipto. Previendo la observación de Faraón, habría un gran despliegue de poder divino, lo cual llamaría la atención de todo Egipto y aún de las naciones circunvecinas. Como resultados,
Como resultado, se respetarían el poder y la majestad del verdadero Dios y no molestarían más a su pueblo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Éxodo 7:5. Faraón había pretendido no conocer al Dios de los hebreos, pero se le aseguró a Moisés que los egipcios llegarían a conocerlo bien y tendrían que reconocer que Él es el único Dios verdadero y que los otros pretendidos dioses no son sino madera y piedra. En conclusión, antes de sacar a los israelitas de Egipto, Dios les aseguró que cumpliría el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Prometió a sus antepasados darles la tierra de Canaán, como se menciona en Génesis 12:7 y 17:8. El momento apropiado profetizado había llegado y les aseguró que cumpliría su pacto. La promesa divina ciertamente se cumpliría. El Señor subraya 4 acciones redentoras diferentes en favor de su pueblo y promete formalmente lo siguiente. Primero, los sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Segundo, los libraré de su servidumbre. Tercero, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y cuarto, los haré mi pueblo y yo seré su Dios. Estas promesas subrayan la relación íntima y amorosa entre el Señor y su pueblo, y es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en Génesis 17, 7 y 8. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Como lección, comprendemos que Dios no nos llama a tener éxito, sino a ser fieles. Necesitamos aceptar su llamado, hacer lo que sea necesario a fin de ser fieles testigos de Él en cualquier etapa de nuestro desarrollo espiritual. Nuestro éxito y prosperidad dependen de él.